A los políticos no les gusta hablar de cosas que ellos hicieron mal. Jean-Pierre, muchas gracias por su visita de nuevo a Dukascopy TV. Es un placer hablar con usted. La última vez que hablamos sobre las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Hoy tenemos un tema muy interesante sobre el cual las personas no hablan mucho. Se trata del costo de la migración al estado de bienestar social. Tenemos conocimiento de que los políticos no hablan mucho sobre eso. Pero ¿cuál es la razón? A los políticos les gusta hablar sobre los asuntos que los glorifican, y esas últimas oleadas de migraciones no fueron muy interesantes para ellos, porque antes de todo fueron completamente maltratados y a los políticos no les gusta hablar de cosas que ellos hicieron mal. Lo que es interesante es que ahora empezamos a tener figuras de varias olas de migración que tuvimos en Europa, donde la primera ola de migración fue la balcánica. Luego empezamos a analizar los datos de los movimientos de población. Eso es muy interesante analizarlo, porque en Europa podemos oír que existe cierta discapacidad de tasa de natalidad y supuestamente esos movimientos migratorios compensarán eso. Este es uno de los mayores argumentos de la señora Merkel, que justifica la apertura de sus costumbres a esa nueva población. Ahora tenemos que analizar la cantidad de personas que realmente está involucrada en el mercado de trabajo, así como cuál fue el impacto positivo en el mercado laboral. Teniendo los datos de la primera ola en Suiza, podemos ver un hecho muy interesante, que es cerca del 80% de todas esas personas nunca trabajaron. Por eso, si el 80% de esas personas hubiesen trabajado, entonces la teoría de la deficiencia de nacimiento puede ser compensada. En este momento, nosotros no tenemos absolutamente ninguna indicación y está ocurriendo lo contrario. Por otra parte, podemos ver que las personas de la primera ola están entrando en la edad de jubilación y van ya a la casa de ancianos. Pero lo que es interesante es que como ellos nunca trabajaron, ellos nunca contribuyeron al costo de esas instituciones. De acuerdo con nuestro sistema de bienestar, uno tiene que básicamente ahorrar durante su vida con el objetivo de garantizar su bienestar y para garantizar el bienestar de los demás necesitados. Pero si la proporción de los más necesitados se vuelve no sostenible para el sistema de bienestar, entonces eso significa que ya no tenemos un sistema de bienestar, tenemos un sistema que está en quiebra. Por otra parte, es necesario destacar que en base de esas olas de inmigración, nosotros podemos observar que la cantidad de personas que van a formar parte de la fuerza de trabajo efectiva es insuficiente para hacer ese movimiento sostenible para compensar la deficiencia de nacimiento que tenemos en Europa. Eso como resultado tendrá un costo significativo para el sistema y nadie sabe cómo va a cobrarse el costo. Además de eso, los impuestos en Europa ya están en un nivel significativamente alto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la solución para eso? Muchas veces este es un tema complicado de discusión, pero ¿cuál es la mejor manera de manejar y hablar sobre este tema con sensibilidad? Creo que existe conciencia. Creo que la conciencia política ciertamente está, pero los políticos no tienen interés en hacer un debate público sobre eso, simplemente porque ellos creen que eso podría aumentar aún más el odio a esas poblaciones migratorias.
Pero la cuestión más importante es cómo podemos integrar a esas poblaciones en la fuerza de trabajo. La experiencia que vemos en las primeras olas es que la integración del trabajo no era buena y nosotros tenemos que evitar los errores que se cometieron y no aumentar los costos de nuestros invitados. Si miramos a Suiza, hoy en día, el costo de los invitados que recibimos aquí son superiores al costo del ejército. Eso realmente no es sostenible. Y finalmente, si miramos los costos extremadamente elevados, ¿cómo podemos reformar el estado del bienestar social para que sea beneficioso para todos? Lo que tenemos que hacer es alentar a esas poblaciones migratorias a trabajar lo más rápido posible. Tenemos que alentarlos para que se conviertan en elementos productivos en nuestra sociedad y no debemos dejarlos solos sentados obteniendo beneficios sociales. Si miramos a Estados Unidos, cuando usted inmigra a ese país, usted no obtiene absolutamente ningún apoyo. Usted tiene que sobrevivir por su propia cuenta. Europa no se ha estructurado de esa forma, pero en lugar de llevar a los países a la quiebra, creo que tenemos que mejorar el sistema para que esas fuerzas de trabajo hagan lo que deberían hacer, lo que compensaría el déficit de los jóvenes trabajadores en los países europeos. Jean-Pierre, muchas gracias. Muchas gracias. Sigan conectados a Dukescopy TV para más entrevistas. Hasta luego. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros alertó sobre un nuevo caso de phishing o fraude de estafadores que realizan a los usuarios de la banca. Ahora los extorsionadores se comunican por teléfono argumentando que van a realizar un reembolso autorizado por un seguro de vida que el usuario no contrató, por lo que solicitan datos personales del cliente como el número de tarjeta y la vigencia. La Conducef reiteró a los usuarios de servicios bancarios que no brinden información personal o financiera por la vía telefónica. En temas relacionados, en junio, el Senado modificó el Código Penal Federal, con lo que los despachos de cobranza que hostiguen por teléfono o por otros medios estarían incurriendo en un delito. Pero esto no ha cesado. Según la Conducef, de 123.600 quejas que ha recibido este año, la tercera parte es de personas que ni siquiera son deudores. Esta es información de Santos Briz. ¿Cuándo piensa pagar, mugrosa? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. Un dinero. Ah, ¿esto yo? Ya te mataron del hambre, ahora necesitamos que lo devuelvan. Todos los días la señora Berta García recibe hasta 15 llamadas telefónicas similares a esta por parte de un despacho de cobranza para solicitarle que pague un adeudo bancario que no le corresponde. Me dicen el nombre Margarita o Lupita o Elena y el número telefónico sí es, pero la persona no. Puede ser sábado 4 de la mañana, están marcando, si es domingo 6 de la mañana, le están marcando para avisarle que pase a pagar. Si usted no pasa a pagar, tiene 72 horas para hacer la liquidación, si no tomarán una acción judicial y ya, se van a otros extremos. Cada día llama un cobrador diferente y a pesar de que Berta explica que no es la persona a la que buscan, las llamadas no cesan. ¿Por qué no los han demandado? Porque yo creo que no me han agarrado en mis 5 minutos. Llamamos al número que quedó registrado en el celular de Berta para tratar de hablar con los cobradores. Lo sentimos, todos los circuitos están ocupados. Por favor, intente su llamada más tarde. La situación de Rafael es similar. Dice que siempre buscan a otra persona. Un segundo. Bueno. ¿Sí? No, mira, no soy yo. Estaba buscando a Ricardo Hernández. De alguna u otra forma, curiosamente, y colgó. No, mira, apareció como un número privado. Llegas a decir hasta groserías, ¿no? Mentar madre literal. Prácticamente es, si no paga le vamos a mandar a la policía. Aquí te espero, ¿no? Encuéntrame. Al final del día, digo, ni soy la persona. El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recordó que desde junio pasado, los cobradores que hostiguen por teléfono a las personas
están cometiendo un delito federal. Para cobrarle a usted, ¿cuántas llamadas ha recibido en un día? Bueno, pues hubo una época en que me llamaban como 4 o 5 veces al día. ¿Y no era usted el deudor? No era yo el deudor. ¿Qué les dijo? Apagué el teléfono. Podemos inclusive llegar a hacer un embargo. Bueno, los ladrones a casa habitación utilizan diversos métodos para cometer sus ilícitos. Una nueva forma de operar es usando marcas para saber qué propiedad robar. Mire usted de qué se trata. Entraron a robar a mi casa, pero eso no fue lo más grave. Me robaron la paz y la tranquilidad. Y eso es lo peor que le puede suceder a un ser humano. Adicional a su sombra, ¿ha llegado a notar que alguien lo sigue o que alguien lo vigila para robar su patrimonio? En la actualidad, los delincuentes utilizan códigos para seleccionar a sus víctimas. Parecen cualquier marca, están ahí, es común encontrarlos. Son triángulos, rayas o círculos que llegan a confundirse con grafitis, pero tienen un objetivo y un origen. Estas marcas, como se vienen siendo comúnmente conocidas, están marcando zonas que primeramente pues no son mexicanas, no son de origen de la delincuencia mexicana, vienen de importación. El ratero colombiano de casa habitación, que es la especialidad, es marcar y es evitarse estar parado en un lugar. Eso nos va a permitir que el delincuente ya sepa que pasó y el otro compañero, que sea otra persona diferente, pase y vea qué tipo de gente es para que corrobore si es una mujer adulta, si es mucha familia, si hay perros, si hay vigilancia, si hay alarmas o si hay cámaras. Recorriendo las calles encontramos un código, posiblemente el más usado por los delincuentes. Bien, aquí vemos una marca, una X, muy simple, muy sencilla, sin embargo significa mucho, dado que las personas no se encuentran, están de vacaciones y la casa puede ser robada. Marco Ordóñez salió de vacaciones con su familia. Su ausencia la aprovecharon los dueños de lo ajeno. Tuve una amarga experiencia, muy triste, muy frustrante, que nos deja a los que sufrimos esa experiencia con mucha impotencia. Al enterarme que en mi ausencia se habían metido a robar a mi departamento. Aparentemente guardamos cosas en lugares estratégicos, en lugares que probablemente nunca iban a encontrar, pues los encontraron. Eso es lo más triste. El asalto a la casa de Marco Antonio lo dejó marcado. Pero el miedo, la incertidumbre, tantas cosas que pasan por la cabeza, me hizo pararme hacia la puerta y poner una silla trancada. Esta experiencia que acabo de comentar me sucedió a mí, que tengo familia. Quiero imaginarme qué es con las personas que viven solas. A simple vista, parece que dibujaron un barco, pero en realidad señala que una mujer vive sola, presa fácil para los delincuentes. Tengo miedo a que cualquier día me maten. A pesar de que el rendimiento de la economía de Estados Unidos es muy bueno, otras economías están empezando a seguir el ritmo y Europa se ha quedado atrás. Lorne, bienvenido de nuevo a Dukescopy TV. La última vez que hablamos a principios de marzo, usted hizo algunas predicciones muy buenas. Entonces, esta vez vamos a ver cómo se salió con las previsiones y también hablaremos del par euro-dólar, mercados emergentes y metales preciosos. Vamos a empezar con el par euro-dólar. La debilidad del dólar ha sido muy discutida, pero ¿cómo afectó al euro y cómo anda el rendimiento de la moneda única en general? Gracias por la invitación. En realidad sería interesante comparar las previsiones con lo que está sucediendo en este momento. En realidad el dólar llegó a un pico a principios de año y se apreció fuertemente frente a algunas monedas como por ejemplo el euro. Entonces sería interesante comparar el rendimiento actual del mismo y descubrir por qué la moneda única está saliendo tan bien. En el gráfico podemos ver al euro fortaleciéndose desde el principio del año y a pesar de que el rendimiento de la economía de
Estados Unidos es muy bueno, otras economías están empezando a seguir el ritmo y Europa se ha retrasado, pero ahora está empezando a crecer tras 7 o 8 años de espera. El euro se está beneficiando de todo ese dinero que está entrando en la zona euro. En este momento el euro está a 1,17, un nivel sorprendente en comparación con el 1,04 registrado a principios de año. También traje los indicadores de fuerza relativa representados por las líneas de color, solo para mostrar que el euro está muy por encima de los promedios móviles, lo que probablemente indica que tendremos un retroceso. Sin embargo, la dirección ciertamente indica que el euro está al alza y que el dólar se está debilitando. En su opinión, ¿el dólar más débil también fue una buena noticia para los mercados emergentes? Sí, los mercados emergentes tuvieron 6 o 7 años de crisis y muchos problemas. Este año el panorama para el crecimiento global es bastante fuerte, a cerca de 3,4% y probablemente permanecerá así en 2018. Pero la preocupación real, como discutimos en marzo, era la desaceleración de China. Bueno, China todavía está creciendo a cerca de 6,7%, la India está creciendo a 7,3% y algunos mercados emergentes están firmes y fuertes, lo que está trayendo el dinero de vuelta a esos mercados cuyas monedas se están beneficiando con la debilidad del dólar. Eso es un buen incentivo para los inversores del dólar o incluso del euro que invirtieron en activos de mercados emergentes como los valores, porque además del crecimiento de los valores, las monedas emergentes también se están valorando. Este gráfico muestra el dólar frente a la cesta de monedas de mercados emergentes y como podemos ver, los últimos años han sido terribles para los inversores de mercados emergentes. Sin embargo, tuvimos un giro y desde el segundo semestre de 2016 podemos ver un canal claramente indicando una dirección al alza, que es muy alentador, pues significa que los activos emergentes como los valores aumentaron 20 o 21% en el último año hasta la fecha, generando un óptimo retorno. Y cerrando, ¿cómo anda el desempeño de los mercados de metales preciosos y cuál es su perspectiva para el futuro de esos activos? Siempre es bueno considerar los metales preciosos. Nos gusta particularmente la plata, sobre todo porque uno puede hacer menos dinero con la plata que con el oro. La plata generalmente reacciona con una sensibilidad 2 o 3 veces mayor que el oro. Entonces, si usted está apostando al aumento del oro, puede invertir menos dinero comprando plata, pero el metal estará en su cartera como una cobertura si la inflación sube y la economía desacelera. Siempre hay preocupaciones en cuanto a la precisión de las previsiones. Y las preocupaciones actuales en relación a la inflación mucho más baja en comparación con el inicio del año están poniendo presión sobre la plata. Como podemos ver en este gráfico, la plata está oscilando alrededor del nivel 16, pero ese parece ser el nivel de resistencia. No voy a hacer una previsión, pero creo que si surgen preocupaciones en relación al crecimiento global y hay desaceleración y el dólar no se fortalece mucho de nuevo, la plata probablemente será un tipo de cobertura ocupando el 1 o el 2% de su cartera. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Dukescopy TV para más entrevistas y previsiones exclusivas. Hasta luego. Nos vamos ahora hasta Nueva York con José Luis de Haro. Esta situación llega en un momento en que a PDVSA la acosan las demandas de petroleras y demandas extranjeras. Cuéntanos. Así es, Paco, más de una veintena de compañías, desde gigantes como ExxonMobil hasta mineras canadienses como Gold Reserve o Crystalex, han presentado demandas contra Venezuela en el Centro Internacional para Resolución de Disputas sobre Inversiones del Banco Mundial, y precisamente la canadiense Crystalex busca en estos momentos una participación en PDV Holding, la subsidiaria de PDVSA que posee la refinería Citgo aquí en Estados Unidos, como parte de la resolución sobre las disputas relacionadas por la nacionalización de la mina de oro Las Cristinas. Por este asunto, el Centro de Arbitrios del Banco Mundial dijo que la canadiense debería ser compensada con 1.400 millones de dólares. Sin embargo, para forzar dicha resolución, un tribunal estadounidense debe ratificarla, algo que Crystalex ha hecho en un tribunal del distrito de Delaware, al que ha pedido una participación de PDV Holding. Y mientras tanto, todavía estamos a la espera de si la administración Trump impone o no sanciones al petróleo venezolano. ¿Qué pasaría si esto ocurriera?
Según los operadores y los analistas, Paco, Asia podría tomar el relevo como el mayor beneficiario de potenciales sanciones de Washington contra el sector petrolero venezolano, que exporta 740.000 barriles por día de petróleo a Estados Unidos. De acuerdo a los expertos, los refinadores asiáticos acogerían de buena gana el conocido como crudo pesado, ya que los recortes de producción por parte de la OPEP están restringiendo principalmente este tipo de crudo y, de hecho, China e India, los dos mayores compradores de crudo venezolano después de Estados Unidos, tienen margen para aumentar las importaciones y además otras refinerías del norte de Asia con equipos lo bastante sofisticados para tratar el crudo venezolano buscan oportunidades para aprovechar este tipo de oferta. Gracias, José Luis de Haro, desde Nueva York. Creo que la reacción del mercado hacia esas tensiones geopolíticas es bastante común. Alvin Baker informa Financial Intelligence. Alvin, la gran noticia de la semana es la furiosa retórica de Donald Trump contra Corea del Norte. Parece que eso tendrá un efecto negativo en los mercados de monedas. ¿Será justificada la reacción del mercado? Creo que la reacción fue justificada durante la semana. La misma fue un poco desigual. El principal beneficiario fue el yen japonés, seguido por el franco suizo. Parece que ambas monedas se han apreciado en relación al euro por cerca de 2,5%. El dólar ha sido bastante neutral y a pesar de haber caído contra el yen, el mismo se mantuvo en el mismo nivel contra otras monedas para conseguir mantener el índice de los niveles del lunes. Otros movimientos de las monedas han sido contra los mercados emergentes y las monedas del bloque de commodities, y me parece que las mismas fueron las más afectadas. Creo que la reacción del mercado a esas tensiones geopolíticas es bastante común. Existen varias razones por las cuales la situación podrá permanecer preocupante y la tendencia continúa. No creo que ese evento geopolítico en particular va a resolverse en breve. Ambos líderes parecen empeñados en empujarse unos a otros para hacer o decir algo más extremo de lo que ellos dijeron o lo hicieron antes. Parece que eso puede resultar en un error trágico, aunque la diplomacia detrás de los dos líderes parece ser un poco más sensata, pero tenemos que ver cómo eso va a suceder durante las próximas semanas. Los datos del comercio del Reino Unido de junio quedaron muy por debajo de las expectativas. Los traders de la libra esterlina deben estar preparados que el déficit comercial va a priorizar antes de cualquier mejora. Sí, el déficit comercial aumentó al nivel más alto desde septiembre del año pasado y probablemente está por venir el tercer aumento en el déficit. Además de eso, es necesario destacar que en estos momentos hay algunas preocupaciones, ya que el proceso del Brexit está retrasado debido a las elecciones que tal vez dejaron al Reino Unido vulnerable en relación a la dinámica comercial adversa y la claridad del Brexit emergerá pronto. Así que deben haber otras historias acerca de que el Reino Unido está juntando algunos documentos antes de la próxima reunión en octubre con la Unión Europea para aclarar los términos y las condiciones, así como para descuidar las tres cuestiones principales. En ese sentido, la balanza comercial podría seguir siendo muy errática. La libra esterlina todavía está en un nivel estable frente al dólar estadounidense. La mayor parte de la volatilidad está en contra del euro, ya que el Reino Unido importa mucho más de la UE que de lo que exporta. El déficit no va a mejorar pronto. Algunos de los exportadores europeos empezaron a preocuparse por la fuerza del euro. En este momento la cuestión es, ¿los fundamentos económicos están a favor del euro? Bueno, entonces mi respuesta será de nuevo sí. Parece que los fundamentos económicos a favor del euro están para continuar.
Todo eso está impidiendo el evento geopolítico cataclísmico o asumiendo que eso no sucederá a pesar de las tensiones elevadas. Entonces, si miramos los fundamentos económicos puros, parece que la economía de la zona euro estableció metas muy fuertes para este año, con la previsión de crecimiento de 2% este año. Creo que hay suficiente impulso para hacer que la economía avance con el mismo ritmo en el año 2018. Además de eso, nosotros podríamos ver algún perjuicio para los exportadores de la zona euro, especialmente en Italia, pero parece que Alemania va a ser capaz de resistir esa apreciación del euro que hemos visto hasta la fecha. A pesar del hecho de que el par euro-yen está en 2,5% esta semana, ese es un movimiento bastante grande en tan corto espacio de tiempo. La previsión para el euro sigue siendo positiva, que en la mayoría es la base del Banco Central Europeo, que deberá iniciar su proceso de ajuste, pero los mercados están divididos entre septiembre y octubre. Por otra parte, el hecho más importante es que este proceso comenzará y el largo proceso de normalización debe seguir sosteniendo el euro. El proceso de ajuste realmente incluye el aumento de las tasas que está previsto para 2018 para preavisar al mercado sobre ese proceso de ajuste. Entonces, en caso de que en la reunión de septiembre se aprueben las fechas más altas, eso debe impulsar de nuevo al euro y podría fácilmente recuperar sus pérdidas contra el yen. Alvin, muchas gracias por informarnos sobre los motores de los mercados de esta semana. Eso es todo por hoy, pero volveremos con más entrevistas. A 6 millones de barriles diarios llegará la producción de crudo de esquisto en Estados Unidos al cierre de agosto. Y durante septiembre será superada esa marca, según el más reciente informe del Departamento de Energía estadounidense, que pronostica que la producción en zonas del país crecerá en 116,000 barriles diarios y por ello, para septiembre ya superará los 6,1 millones de barriles. El organismo mejoró sus pronósticos previos con estos datos, apuntando a varias zonas del país, una de ellas Anadarko, que cubre partes de Texas y Oklahoma, donde el costo de producción ha disminuido considerablemente. Saludo a Jaime Brito de Argus Media. Como siempre, Jaime, Estados Unidos y la producción shale es el corazón de tantas cosas que han ocurrido en el mundo por Estados Unidos, pero en el tema petrolero. ¿Qué me dices de estas zonas y de estos nuevos números? En efecto, Gaby, es realmente impresionante la capacidad, los resultados reales que tiene la innovación tecnológica. Como recordarás, cuando cayó el precio del petróleo por ahí de 2014, muchas de las empresas que estaban produciendo en estas zonas de fracturación hidráulica vieron interrumpidas sus actividades. Sin embargo, en un ambiente de precios bajos, se innovó tecnológicamente para reducir costos en estas zonas de producción y ya en la actualidad, con los costos del petróleo internacional actuales, estas zonas famosas de producción de fracturación hidráulica como Bakken en el norte del país, en la frontera con Canadá, o como Eagle Ford en el sur de Texas, están produciendo barriles de costos de producción de alrededor de $20 a $25 por barril. En otras palabras, el precio internacional del petróleo tendría que bajar menos de $25 por barril para que todas estas empresas dejaran de producir, lo cual son costos bastante bajos. Y gracias a esta innovación tecnológica se ha incrementado de manera monstruosa, realmente gigantesca, la producción que hace, por ejemplo, que Texas, en las zonas de Eagle Ford o de Permian, esté produciendo más de 4 millones de barriles por día. Si fuera un país, estaría a la altura de Irán o de Irak. Son números realmente enormes. Impresionante. Jaime, ¿qué va a hacer Estados Unidos con tanto petróleo? ¿Va a prescindir de otros proveedores como lo hizo en su momento con Nigeria, por ejemplo? Ya el crudo que podría potencialmente desplazar los Estados Unidos, que estaba importando antes del resto del mundo, ya ha sido desplazado. Y de hecho hay dos tipos de petróleo que son excelentes complementos de esta fracturación hidráulica que está saliendo, que es mucho crudo muy ligero. El crudo que necesitan los Estados Unidos para complementar su dieta es el crudo pesado de Canadá, el cual es un importante exportador a los Estados Unidos.
y al crudo pesado de América Latina, incluyendo México y Venezuela. Entonces, no van a dejar de comprar estos barriles porque son un excelente complemento para sus refinerías americanas. Y aquí entra el tema potencial de qué vienen con las conversaciones también del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Qué bueno que lo agregas, porque el tema energético en la renegociación es importantísimo. Recordemos que México en su momento, bueno, pues tenía este sector completamente cerrado. Hoy estamos en 2017, ya se abrió a las inversiones. Y hay dos temas que me gustaría platicar. Tengo 3 minutos, un poquito menos. La importancia de México como mercado para Estados Unidos, porque México ya está produciendo menos petróleo. Y 2 capítulos importantes. El capítulo 11, la protección a las inversiones de países miembros por el escenario electoral presidencial de México el próximo julio. Y ahí lo dejo, Jaime. Sí, correcto. Hasta donde tengo entendido, no hay ningún tipo de pelea comercial como en otras ocasiones con la balanza comercial y con cuánto exporta China, etcétera, con Estados Unidos o México. En el caso específico de energía, hay una relación bastante simbiótica. Los Estados Unidos dependen bastante de crudo canadiense que llegue a complementar su refinación, y los Estados Unidos también dependen bastante de México como punto de exportación a toda su producción gigantesca que tienen de gasolina, de diésel. Y en el mediano y largo plazo, incluso México y el resto del mundo podría ser un destino para la exportación de petróleo crudo americano. Ya está exportando Estados Unidos 1 millón de barriles y se espera que exporte 2,5 millones en los próximos 5 años. Entonces va a haber bastante sinergia que platicar. Yo no veo una gran confrontación. Habría que ver específicamente qué es lo que pide cada país. Por ejemplo, los Estados Unidos, en su momento estaba comentando un representante que pediría que Canadá se comprometa a seguir enviando su crudo de exportación sin ninguna interrupción, con una garantía de promedios mensuales. México seguramente pondrá sobre la mesa la posibilidad de recibir inversiones extranjeras que le conviene también a México. Y hay que ver cómo se negocian ambas partes. Súper interesante. Y en tema de precios, potencial para que bajen los costos de la energía en México, ¿lo ves? 30 segundos. Podría ser factible. Mientras más empresas productoras puedan exportar volúmenes, ya sea de gasolina, diésel, turbocina o petróleo crudo a México y el resto de América Latina, potencialmente podría bajar el costo en los bolsillos de los consumidores. Depende qué precios internacionales de referencia se utilicen, que es un tema pendiente en México, y cómo se lleven a cabo las regulaciones para traspasar todos los ahorros al consumidor final. Pero pinta bien, por lo menos la apertura comercial en México y la apertura comercial internacional. Pues dejamos en depende la respuesta. Jaime Brito, gracias. Gracias, hasta luego.